Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros en este día. Y demás, que vamos a estar de fiesta todos estos próximos días. Como cada semana, voy a saludar a vosotros con nuestro ya tradicional buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al. También vamos a partillar el ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 251. Para la semana en viniente vamos a tener los tesoros sefaradíes de Seattle. Esto será el 21 de diciembre de 2025, el del cabo programa que vamos a tener en este año. Zamirico, venido en Bonora, ¿quieres continuar tú? Sí. ¿Me sentís bueno? Sí, muy bueno. Bueno, para meldar artículos y saberes y conocer más de actividades sefaradís de todo el mundo y de nuestros encuentros de Al, puedes escribir al número que tenéis en el ecrán por WhatsApp o escribir por mail en registrarvos para el boletín en sfarad.com para boletín semanal Sfarad o visitar la página sfarad.com. Para ver programas pasados, conferencias, música, documentarios y más que ya fueron registrados, puedes entrar en youtube.com para sfarad. Y para donos y colaboraciones puedes entrar en sfarad.com para encuentros, que como sabes, siempre hay chicos costes de pagar, mismo que ninguno no cobra paras por esto. También nos ayuda mucho si colaboras haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com para sfarad. El día de hoy tenemos a los Shadarim. Van a hablar de un tema un sujeto que yo pienso que nos place a todos, las fábulas de Aesop. De Balabai tenemos al doctor Brian Kirsten y de Musafires a Ross Cohen y Aaron Shapiro. Venidos en Bonora, a Bienvenidos los en Bonn. tres, aquí nuestro querido Brian, nuestro balabay del día de hoy. ¿Cómo estás, Brian? Todo bueno, merci muy mucho Liliana y casi te puedo suetar un Hanukkah alegre a ti y a Sí, todos. claro, para ti y para mí, de ainda no arribó la hora. Ama puede Sí, ser algunos que están ya fiestando o para fiestar en curto, tienes razón, hay muchos entre nosotros ahora que ya empezaron a fiestar. seguro. Bueno, qué sujeto tan interesante nos van a presentar hoy. Nos vas a contar un poquitico sobre esto y sobre tus musafires, ¿verdad? Sí, vos lo contaré. Hoy creo que si no me hierro va a ser el programa 251, increíble. Te felicito mucho también por este carar de encuentros. Y hoy os hablo por parte de los Shadarim, un grupo de activistas, artistas, académicos y hablantes del judeo español. Todos los miembros de los Shadarim fueron escogidos por el Comité Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura para cumplir uno de sus votos principales, contacto con comunidades de hablantes del judeo español fuera de Israel y también para hablar de colaboraciones diferentes. Bueno, y hoy tengo el placer de hablar y convidar a dos musafires que nos van a hablar sobre un proyecto de traducción, de creación, de ilustración y de mucha creatividad. Así os presento a dos nombres que ya, dos personas que ya conocéis muy buenos, supongo, por haber participado en otros encuentros, pero hoy un sujeto diferente a Ross Cohen y también a Aaron Shapiro. Vamos a hablar de sus proyectos y también de otras cosas, pero antes de empezar me placería presentar a cada uno de mis musafires. Rose Cohen es nacida y crecida en Estambul, Turquía. Estudió en la Escuela Judía de Estambul, Beneberit, en el Colegio Americano Parillas o Robert College en Arnavutköy. Rose vive en los Estados Unidos desde 1981 y su educación más reciente es sobre la ciencia
la ciencia de biblioteca. Se retiró en 2018, después que que laboró encargada de un sucursal de la biblioteca pública en St. Louis, Missouri. Es autora de varios libros, como Estambul Judío, una colección de recuerdos y ilustraciones, Constantinopla Judío, una colección de consejas y fotografías, La Vava de Estambul, Balat y Galatá, Vidas judías de los años 1950, Letra a mi padre sobre los primos cubanos y Ayer y hoy Cusconjuk. Un placer verte y poder hablar contigo hoy, Rose. Sí, por invitarme. Mm. Y también vamos a hablar con Aaron Shapiro. Aaron nació y se engrandeció en los suburbios de Washington, D.C., Maryland. Estudió en la Universidad de Washington en St. Louis. Esta conexión que tenemos de St. Louis aquí. Y después de escapar sus estudios en la universidad, vivió y laborar en muchos lugares, como la ciudad de New York, Madrid, México, Chile y ahora en Washington, D.C. Ha laborado en advertising, en marketing, consulting y ahora se dedica a marketing analytics. Es activa en muchas iniciativas, como sabéis vosotros, para la preservación y el adelanto de la lengua judía española. Muy bien. ¿Cómo estás vosotros dos? Todo bueno. ¿Sí? Muy bien. Antes de hablar del laboro y de las traducciones que hiciste, ¿nos puedes hablar o contar un poco quién y de dónde es este Aesop? Porque hoy vamos a hablar de sus fábulas. ¿Quién es Aesop y de qué se tratan sus fábulas? Empezaré yo como vinimos, como arribimos a esto. Primero, somos parte de Paramista, que vamos a explicar más sobre Paramista. Somos partners a hablar, a hacer sohbet y adelantar el ladino. Y Aaron y yo ya hablamos sobre el pasado, el avenir y esto todo. Un día Aaron dice, quiero traducir una conseja. Nos manda una conseja sobre la Maimona. Dígame qué es el nombre de la conseja. Yo veo la conseja, está muy larga y está escrita con un inglés muy puro de Shakespeare, no sé de cuál, o de 1900. Yo soy haragano, no puedo sin a buscar muchos verbos y esto. Le dije, la haremos un poco más colai, topa una cosa corta. Topé un libro que tengo de cuando era chiquitica de La Fontaine, que es un francés. Es ¿Quieres que consejos que muestre, cada uno conoce, quieres que son muestre la cortas. slide? Perdón por cortar. ¿Quieres que muestre la slide? Sí, Si quieres, sí. A ver, lo voy a meter más grande. Eh, Perdón, esta. sí, le mostré este libro que tengo, que mi papá lo marcó años antes, cuando era chiquitica, y que siempre, hasta hoy lo tengo este libro. Y le mostré esto y a él le plació porque Aarón quiere, de verdad quiere hacer consejos Ancina, que quiere empezar a sus sobrinas. Es por modesto que le plació. Y La Fontaine vivió en el siglo XVII en Francia, mas las obras no son originales. Cuando empecemos a buscar, ya topimos que Aesop, que vivió en Grecia 2500, 2600 años antes, ya tenía esas consejas. Al parecer que ni él es el autor original. Es unas consejas muy, muy viejas con lecciones que hasta hoy son muy populares. Me Y imagino que, perdón. Iba a decir, y para dar respuesta a tu demanda, me parece que Aesop estaba haciendo más o menos lo que estamos haciendo ahora. Es que él
recogió muchos consejos que entiendo que ya existían en aquel tiempo y los coleccionaba, los recogía y los hizo de una manera muy cool de contar, porque muchos son consejos que ya todos sabemos o conocemos, o que muchas culturas tienen consejos muy semejantes y él los recogía y los hacía un poco más famosos. Y un Sí, consejero griego, ¿sí? Sí, sí, un consejero. Y aquellos tiempos la gente contaban, todo era oral, que los contaban del uno al otro. Casi que es una cosa muy vieja, histórica, y que todos ya sabemos y tenemos Ujú. los mismos valores. Sí, está hoy, sí. Y Rod, tú hablaste un poco sobre otras consejas de La Fontaine, ¿no? Y hay, si no me equivoco, hay estas consejas en Jaquetía, ¿no? Por el nieto del Jajam Garzón, otro Aarón, ¿no? Puede ser que Liliana otro, creo que sí. Que hay la Cigala y la Formi, hay consejos en Jaquetía, sí, sí. Y No hay sabía videos que griegos. hay en Jaquetía, mas sí, 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 son sí. muy universales, consejos que existen en cada cultura. Y qué Sí. hermoso que ahora vamos a poder hablar de eso en Judea Español, porque como sabemos muy bien, parte de la cultura y la vida y la producción literaria del Judea Español es crear y también es traducir. Sí. Muy bien, así esto va a ser muy hermoso hablar. Gracias por contarnos un poquitico sobre quién es este Aesop y un poco sobre sus fábulas. Em, Allora, mencionaste también, Ros, la idea, podemos hablar un poco de esto ahora, de paramista o paramistad. Em, es una iniciativa de la Liga Americana de Ladino para ayudar a crear conexiones entre hablantes y elevos de la lengua, ¿no? Y este nombre la desvelopó nuestra querida Rachel. Contamos un poco de eso, Ros. ¿Qué es paramistad? ¿Y de dónde viene el Amistad, nombre estamos paramistad? buscando un nombre para este proyecto y dijimos, Rachel vino con la más mejor idea, dijo para amistad, y hablar para amistad y Ancina dijo para amistad. Pishin nos plació, dijimos, y tenemos 5 partners, cada uno de nosotros les dijimos, haz lo que quieres. Quieres hablar, si quieres hacer sohbet. Y ya vas a ver que hay muchas ideas muy hermosas que los partners están haciendo. Cada uno empecemos con sohbet, manamos a bastó y quisimos hacer más. Si reunimos a la fin, espero que este programa va a continuar. ¿Qué dices, Ryan? Estoy de acuerdo contigo. Y lo hermoso es que no es una clase, hay muchas clases de la No. lengua, como ya sabemos, pero es una oportunidad de hablar, charlachón, hacer sohbet, moabet fuera de la clase, digamos, ¿no? Para, en vuestro caso, crear, hacer una actividad diferente. No hay butos específicos, va a depender mucho de los butos individuales de cada grupo. O cada partners, como decís. y Muy hermoso. cabe decir que no somos los únicos que están haciendo las traducciones. Ya sabes, muchos de vosotros, que Roger y René que también Ujú. participan en el programa, están haciendo traducciones también. Sí, Sí, y Hannah y Perla están hablando, sí, Julia y Etty en Berkeley están haciendo mucho laboro increíble, cada uno con, bueno, con su marfet y con su sí. creatividad. Y merci muy mucho, Rose, porque Rose tú nos está ayudando mucho a organizar, pensar, escribir, documentar un poco de ese proceso y lo que hace cada uno. Ujú. Ma hablando de esas fábulas, me placería saber de dónde vos vino la idea de dedicar vuestros esfuerzos a traducir estas fábulas al ladino.
la idea de Aarón. Y es una forma grande, muy, muy buena para empezar. Y yo sosté iba a ser que la que sabe la lengua nativa, ma cuando Aarón metió esto todo y lo organizó muy, muy bueno, yo me empecé a acordar viejos que no había usado por 50 años. Y yo me estoy empezando de este proyecto de Aaron, sí. No, es que en algún momento me vino al tino que ya existía mucho contenido en la lengua, ama de una forma muy especializada, particular. Existía mucho contenido en la lengua que hablaba de la vida en Turquía de los años 50, de los años 60, o de la experiencia de los judíos en España, o lo que fuera. Eh, no existía mucho contenido, por decir, universal y muy collage de meldar y entender desde una perspectiva que no tenía aquel contexto. Así que yo me dice para mí, bueno, de que no hago un esfuerzo para traducir consejos o crear contenido muy simple y muy collage. Y encima, en hablando con Rob, como dicho, ella conocía las consejos de Fontaine de su chiquez y encima nos metimos a hacerlos del Aesop y consejos encima. A elaborar, sí, seguro. Sí. Vamos a hablar entonces un poco de este proceso para vosotros. Las traducciones que hicisteis son traducciones literales de las originales o tuvisteis que jugar un poco con ciertos sujetos, puede ser culturales, religiosos, etcétera. Si quieres, podría hablar un Y tú poco. contamos, sí, el progreso aquí. Sí, y creo que para dar respuesta a esta, vamos al paso. Aquí tengo metido todos los pasos principales en el proceso. Sí, contame. Estamos hablando, yo en primero hago una traducción inicial y es como me viene al tino, es que tomo la consejo del sitio web del Library of Congress y lo meto y hago la traslado. Después me adjunto con Rose, nos encontramos en un Zoom y hablamos de la conseja y ella me corrige el contenido, ¿sabe? Que ella me dice, no es que lo decimos ansino, mi chiques, no lo decía ansina que lo hacemos un poco más auténtico al judeo español. Y también trocamos unas cuantas cosas. Eh, sí, para también que corresponde un poco más con la cultura judía, como quitimos un personaje como en una de las consejas apareció un Hércules. Y en vez de Hércules metimos a Shimón, que más bien corresponde a nuestra historia. Así que no es una traducción exacta del contenido original, ama más o menos corresponde con la lesión de la conseja. ¿Y quieres Mi parte? Sí, lengua que mis parientes hablaron en casa cuando era chica siempre me venía un poco conmigo porque es una lengua arcaica también y, y ahora me estoy acordando estos verbos y en veces no estoy ni segura, le escribo a la Dino Comunidad, les digo, me acordé esto, quién sabe, es verdad o no. Y David Bunis, Aldo y Moshe Gómez, todos nos ayudan, nos dicen, sí, ya te hemos oído esto y lo metemos después. Usamos la Dino Comunidad para ser seguros. Además, Aarón le place buscar en unos cuantos diccionarios. A mí me place solo buscar en el diccionario de Turquía, porque esto me viene más conocido, sí. Y a sí, veces mismo que topamos algo en el diccionario, si Ross dice, Ancina no se decía en mi casa,
tomamos la versión de Rose, porque quiero que sea más auténtica a lo que ella había sentido en su caso. Y supongo que a veces tenés menester de inventar ciertos verbos. A veces sí. A veces sí. A Allá veces. tenemos mucha dificultad. La dificultad más grande son con las hayas. Y porque yo les digo, ay, ¿de dónde yo voy a conocer estos lobos, estos nombres? Yo conozco pulgas, asnos, perros, no conozco. Entonces, estas cosas y nos Sí. reímos mucho sobre esto. Quiero Sí, a sentir veces. un poco sobre lo que apuntaste, Aaron, en la presentación. Antes de esto, ¿nos puedes decir quién es el público de estas fábulas o vuestras fábulas? ¿Criaturas, elevos, hablantes? Sí. Em, lo bueno de las consejos de Aesop es que son muy universales y mismo yo entiendo que un chico puede meldar la conseja y puede que le agrade. Además, también los adultos, la gente grande puede tomar placer en meldar. Entiendo yo, creo yo, que mismo los grandes pueden engreñarse en meldando las consejas porque tienen lesiones muy, como dice, muy universales. Ujú. Eh, y también se tratan de temas que son muy relevantes ahora, que todo el mundo está viendo los caberes o todo el mundo tiene una experiencia y Bishin te sale, esto no sé, me hace pensar en alguna cosa que está afectando en mi vida ahora. Muy bien. Y vamos a ver ya, porque no solamente tenemos traducciones, vas a ver lo increíble, lo que hicieron Aaron y Rose con estas traducciones. Otro nivel de creatividad. Em, bueno, Aaron, partage con nosotros lo que aprendaste en la presentación, la primera parte, y después podemos, porque sé que el público va a querer sentir, ver, engañarse de estas fábulas. Sí, Aaron. Bueno, sí, podría hablar de los pasos principales que son, en primero, como dije, muchas veces, yo hago una traducción inicial, después me encuentro con Rose y ella me corrige todo y lo hacemos en juntos más auténtico. Partejamos bueno, voy a ir al, Sí, partejamos la conseja en la Dino Comunidad y muchas veces la gente nos dice una cosa que no lo decimos así en mi casa o mejor decir no sé qué, el nombre de este jaya es esto en vez de esto. Aaron, Y, un segundo. Eso es interesante también porque vosotros dos decís Hayá como animal, ¿sí? Muy bien. Sé que para unos se usa animal, otros Hayá. Eso me sí. viene interesante. ¿Quieres partillar la presentación o solamente hablar de lo que... Como quieras. Sí, sí. Se ve muy hermoso la presentación si la Ok, quieres o decidir qué parte. sí. Em, Ok. Sí, entonces esto a veces provoca conversación entre los participantes en la libro comunidad y a veces la gente no está de acuerdo con nosotros y nos quiere contradecir, esto es lo que queremos, porque queremos que la gente hable de cosas que no es típicamente cosa hablada. Em, También al empecillo, miramos de quitar una ilustración con inteligencia artificial para acompañar a la conseja. A veces va bien, a veces no. Esto es una ilustración que quitimos de como en la conseja era los ratones y las comadrejas, donde los ah. ratones querían guerrearse con las comadrejas. Así que ves, es un poco ridículo, me agradó, entonces metimos la estampa. Am, y después, otros lugares o otras publicaciones nos habían rogado que partajáramos las consejos con ellos para que ellos también los publiquen en sus sitios web o en sus jornales. Y esto estamos muy agradecidos y
remerciamos mucho la colaboración con todas estas publicaciones y lugares, porque esto también ayuda mucho a adelantar la lengua. Por ejemplo, Sefarad, que también no solo publica el texto, ama también los vídeos que a veces trabajamos. El sitio web de Daniel Santa Cruz y también El Amanecer está publicando las consejos ahí. ¿Y te placen estas ilustraciones? ¿Estás contento con la... Sí, 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 las ilustraciones que nosotros hacemos es muy básico, ama, ellos también hacen sus propias ilustraciones y creo que salieron un poco mejor de lo que hacemos nosotros. en la inteligencia artificial? Sí, sí. Increíble, wow. Y perdón, vi que como en mi ecran había unas cuantas páginas, no estaba viendo antes la presentación, que sí Ok, se ve. ok. Muy bien. Y después, no para todas las consejos, ama, para unas cuantas. Miramos de trabar la voz a arroz, enmendando el texto para que el público pueda sentir a un hablante nativo en hablando la conseja y para que sea más auténtico en su voz. Y para unas cuantas también miramos de trabarnos la voz a los dos en discutiendo ciertos temas que vienen de la conseja. Muchas veces, como dije, las consejos se tratan de temas muy relevantes al mundo actual. Entonces, miramos de discutir un poco lo que pensamos de la lesión, o si es relevante, o si estamos de acuerdo, o si no estamos de acuerdo, lo que fuera. Um, y, y encima también miramos de partajar estos audios en los lugares como la Dino Comunidad o en YouTube o con ese Farad, no para todas las consejos. ¿Cuántas hasta ahora, cuántas fábulas hay o que traduciste? Creo que hasta ahora tenemos traducido más o menos 25. 25. 25 tenemos el texto de 25. Además, solo tenemos trabado la voz o hecho audios para, creo que 5. Sí, y vide, creo, sí, Marcelo, merci mucho, porque se puede topar esas fábulas, como dijo Aaron, en la Dino Comunidad, además de la página de YouTube del Centro Cultural Sefarad. Y hay, sí, 5 videos que se topan en YouTube, el ha dicho está en el chat, con todo desvelopado. Supongo que hay, bueno, hay muchas partes de ese proceso, de la traducción, de la ilustración, de la conversación. Esta parte, ¿de dónde viene la idea de incluir esta discusión entre vosotros, no solamente de la traducción, sino de hablar del contenido? Y a mí me place así discutir porque hay una lección en los proverbios, en dichas ancinas y consejos, que uno va a decir, diremos que el ratón con el ratón El de la erito. ciudad con el ratón de un casal. Uno va a decir, el casal es mejor, vivir en el casal. Otro va a decir, no, están arrastrando allá, son probes. Puedes discutir, dice, ¿cuál es la verdad? Eh, siempre va a haber unos que no se creen y otros que lo creen. So, pienso que es bueno y es una oportunidad encima de hablar, puede ser latino, y decir, no, yo no soy del mismo aviso, no me place esto, no es verdad ¿cuál es? El corvo le place que le den, que le, dígame la palabra, Aaron, que estoy ¿El cuervo? buscando. ¿El El cuervo? cuervo que le place que le den, que le digan, oh, cantas tan hermoso, una Ah, gente sí. les place, otra gente no les place. Sí. Se está hablando de la conseja del cuervo con la raposa que le quitó el queso al cuervo.
Ah, entonces todos hemos visto que nosotros todos conocemos a una persona anciana que es muy engañoso y que sabes que son muy conocidos estas liciones. Sí, entonces cada video tiene un audio o enregistramiento de la meldura meldada por Ross, la discusión entre vosotros y otro paso es la imagen, ¿no? Y tienes, Aaron, unos cuantos ejemplos de estos. Estoy mirando de hacer unas ilustraciones originales. Ainda no tengo hecho muchos, quiero hacer más. Eh, no, para no depender de la inteligencia artificial, porque a veces, como sabes, em, la, no siempre te sale muy bueno la estampa y encima quiero hacer ilustraciones originales o propias. Estas no son de la inteligencia artificial. No, estos son los diseñé yo. Esa es Benditas manos. sí. Muy Eh, bien, increíble. sí. La primera es para la raposa que estaba mirando las uvas que no podía alcanzar y la otra es para la conseja del león y los toros. Puede ser por cuestión de tiempo, porque no tenés menester de usar el ChatGPT para hacer esas ilustraciones. Las tuyas son mucho mejores. Puede ser porque no tienes tiempo para ilustrar todo. Sí, Es increíble, Aaron. Artista sos. bueno, cuando empecé en la escuela estaba estudiando el arte. Gracias. Increíble, Eh, sí. Y Rose, ahora vamos a querer ver tus ilustraciones. sí, ella también sabe diseñar muy bueno. Es verdad, toma mucho tiempo, ma, ahora él está haciendo mucho más mejor con colores y todo. Veremos, va a ser muy bueno si se publica, sí. Puede ser también, como puede ser una iniciativa colaborativa, como vosotros traducís los textos y también otros en vuestro grupo, en el público, en el mundo de ladino, si queréis también ayudar, porque también hay oportunidad. Ahora tenéis ilustraciones como imágenes, hay videos también, esos como videos o no. Ainda no, nosotros no tenemos hecho videos, creo que en Sefarad, Marcelo y Liliana habían hecho, ¿no? No me digo como los animales, cómo se mueven Ah, Animaciones, ¿quieres decir animaciones. animaciones? animaciones. Animaciones. Esto no tenemos todavía. Hasta ahora, Ok. poco a poco, a vagar, sí. Perdón, pensaba que en algunos de los videos se meneaban los animales, puede ser Sí, que un veía. poquitito, muy bien. Ok. Increíble, eso es Hay un maravilla. Albert Anach, que es el marido de una amiga mía. Él hace estos, podemos demandarle si nos quiere ayudar. Pues sí. Sí. Ya. Bueno, Eh, rogamos a todo el mundo que nos ayuden con, con el sí, esfuerzo, sí, porque hay mucho que hacer. Bueno, sí. llega el momento, creo, porque todos queremos saber si tenéis una fábula favorita entre las que traduciste y de qué. Y si es posible, si tenemos uno de los ejemplos entre las que se topan en YouTube, o si no, si puedes meldar. Yo te voy a dar mi opinión, y es que yo no tengo una fábula favorita, sino que hay ciertas fábulas que son más relevantes Mm, ahora, porque, por ejemplo, del erizo y los ratones tiene que ver mucho con temas que estamos sintiendo mucho en los saberes ahora. vale. Entonces provocó mucha discusión y mucha conversación cuando lo partimos en la Dino comunidad. Y esto te hace, sabes, ves que estas lecciones son muy universales y encima que no es que hay una fábula que me agrada más que otra, sino que dependiendo del día, del momento en que estamos, hay fábulas que son más relevantes ahora. Y eso es increíble, ¿no? Porque son de siglos, Sí, milenios antes. sí, Damos un ejemplo. no sé.
Puede ser los ratones. Yo soy de la parte de los desmadelados y los pobretos que sufren. Los ratones, jabalíes, ellos quisieron ayudar y fueron los víctimas de esto, pobretos. Los metieron a la puerta. Este de consejos ya los oímos cada día. El que es fuerte tiene siempre razón y estas cosas. Y sí, esta es la conseja. Y conseja sobre asnos, yo me place muy mucho. Sí, Sentiremos sobre el asno, ¿no? sí. ¿Quién va a Sí, inventar sí, esto? seguro. El asno es siempre maltratado porque no es muy inteligente. Esto es. El mejor amigo de Johan, ¿no? Sí, Seguro, Johan sin el asno no vale para nada. Sí. Bueno, ¿qué nos va a meldar el asno en la zamarra del león? pero ¿quieres meldar tú, Ros? Sí. No, topó la zamarra de un león dejado en la chará por un cazador. Se la vistió y se engleneaba en escondiéndose entre los arbustos y saltando a espantar a las otras hayas cuando pasaban. Todos se echaron a correr cuando lo vieron saltar. El asno se tresalía tanto de ver las otras hayas tomar la fuida como si fuera un león de vedra, no se podía contener y dejó a soltar un rebuzno ronco. Una raposa que estaba huyendo con el resto de las hayas se arrestó cuando sintió el rebuzno del asno. En acercándose del asno, dijo con risa: si tú mantuvieras callado, me habías espantado a mí, ama te dates a mano con tu rebuzno bobo. Y la lección de esto es: asno callado por sabio contado. Y aquí, Un proverbio que mis parientes lo decían cada día. Muy bien. y en sí puedes ver cómo tenemos trocado unas ciertas cosas, porque ves en la versión en inglés, la lección es un poco diferente y es más largo y tiene un lenguaje más, yo qué sé, más alto, más hermoso. Ama, escogimos el refrán o la dicha que creo que todo el mundo conoce, que es asno callado por sabio contado, en cine, para hacerlo un poco más yo. Sí. Y también tenemos trocado unas cuantas cosas, hicimos la lengua un poco más simple, más color de meldar. Y también adoptimos unas cuantas cosas que no podíamos topar en los diccionarios de otras lenguas. Ujú. Así, a veces usas diccionarios para topar verbos, a veces, por ejemplo, estoy viendo ahora en el chat como un verbo como tunei, como rebuzno. Sí, yo no conocía, sí. Sí. Así hay siempre muchas decisiones que uno tiene menester de tomar o de hacer al traducir. Pero me place muy mucho también que, bueno, lo manco aquí tienes esta versión paralela en inglés y también en ladino, se puede hacer también en turco, en hebreo. Típicamente vosotros dos laboráis con la versión de inglés o a veces la versión, porque son originalmente en griego, ¿no? En mi griego es muy malo. Francés, hay muchos en muchas lenguas. Ajá. Sí. Sí, sí. Vamos a la página web de Library of Congress y tomamos el texto en inglés de allí. En inglés. Sí. Ujú. Muy bien. El asno en la zamarra del león. Bien. ¿Quieres partilhar otro ejemplo? ¿Otra Ros, consejo ¿quieres mandar fábula? el otro? Amóstrame ok. El lobo y el cordero. Este es muy. Antes que empezó a daros, quiero decir que esta dicha, asno callado por sabio contado, ya no es más verdad.
Hoy en día los asnos que hablan mucho se contan por sabio. Ahora eh, un corderico vino para beber en el borde de un río en el campo. La misma de mañana vino un lobo hambriento en Río de Arriba, el mismo río, en el mismo río, buscando cosas de comer. Y miró al corderico con hambre. El señor lobo usaba comer lo que quería cuando le daba la gana. Esta vez el corderico le pareció tan inocente y pobrito que el lobo quería un pretexto para matarlo. ¿Cómo te atreviste a pasearte en este río y caristrear el lodo? Gritó el lobo con birra. Tú mereces una pena muy dura por tu chutzpah, por tu tupé. Vuestra Majestad, respondió el corderico titireando. No os enervéis, no es posible que ensucie la agua que vosotros estáis bebiendo en la altura que estáis. Vos estás en el río de arriba y yo estoy río de abajo. Los ensuciates con lodo de estoy seguro, respondió el lobo, con el hierbo como si fuera un yabaní desmodrado. Y no solo esto, tomé a ver que tú hablaste mentiras sobre mí el año pasado. ¿Cómo puede ser? Demandó el corderico. Hay manco de un año que yo nací. Si no eras tú, era tu hermano. No tengo hermanos. Nunca entonces, murmuró el lobo. Fue alguno de tu familia en todo caso. No importa quién fue. No quiero que me desvacíes de mi desayuno. Y sin decir otro verbo, el lobo apañó el povereto corderico y se lo llevó a la chará. El tirano siempre va a topar un pretexto por ser tiránico. El haxís malo, el mentiroso, que no tiene derecho, no va a oír a la razón del inocente. Muy bien, merci mucho, Ros. Sí. ¿Y por qué Ros, es tu fábula favorita esta o no? ¿O es una de muchas que tenés? ¿O qué te place de esta fábula? Esta fábula es la misma cosa, lo vemos cada día en las novelas. Cuando uno quiere hacer una cosa, no tiene menester los pretextos siempre están allá. Cada uno, si tienes poder, lo que dices tú es ley. Así no es, porque ya, sí, el lobo no, todo lo que dijo era mentiras, no le importó, hizo lo que quiere. Sí, muy bien. Y hay unas cuantas demandas más que tengo, ¿hay otras cosas que queréis hacer o ajustar al proyecto? O Yo hablando creo un que poco sobre discutir el estas avenir. cosas puede ser una muy buena idea. Ahora uno me puede decir, no, no es verdad, el lobo tenía razón. Va a ser interesante, le podemos decir, damos un ejemplo donde el lobo tiene razón. Mm, Y esto puede ser muy interesante porque todos ya conocemos esto. ujú. Imaginamos de 3000 años la gente ya sabía cómo la vida es. Sí. Sí. Yo creo que sería hermoso hacer más audios o solo escritura sobre las lecciones y discutir los temas. Ujú. Muy Y bien. los judíos eran un poco así, nos placía discutir, no tomamos ideas, siempre expulgamos cuál es la verdad. Esto todo lo tenemos en nuestra cultura. Eh, por modesta es importante. Sí. Yo también quiero, aunque es un poco más difícil, hacer otras traducciones de otros consejos un poco más Ujú. largas. Las fábulas son perfectas porque son muy simples, coladas y cortas.
Existen muchos consejos que se puede traducir y que creo que va a agradar a la gente, el dar cosas como, yo qué sé, quizás hice una traducción hace semanas sobre las vestimentas del emperador, que también es una conseja que la conoce todo el mundo, es un poco más complicado. Ujú. Y Ros, para ti, si tuvieras más tiempo o si pudieras traducir otros textos de otras personas o personajes, ¿de quién sería? Entre mentes estoy traduciendo lo mío, porque ya sabes que los libros siempre son en dos lenguas y por modesto, cal que escape lo que estoy elaborando en otro libro ¿Estás y ya estoy, escribiendo más en ladino o estás sí, traduciendo? estoy escribiendo otro libro en ladino Mm. y lo traduzco al inglés. Mismo lo mío, lo que escribo me viene difícil en vez de traducirlo al inglés. Eh, ya me place traducir. Sí, sí, hubo otras cosas. Le dije a Aaron, podemos hacer Isaac Bashevis, porque yo creo que los temas de él son muy conocidas para nosotros, los sefaradim o los otros judíos. Sí. Ujú. Y si hay entre nosotros unos que quieren traducir textos y crear o escribir sus propios textos en ladino, ¿qué consejos les darías? Bueno, en Que primero, empiecen, les ayudamos. Siempre que empiecen y si tienen menester de ayuda, nos gusta, con gusto les ayudamos. bueno, sí, en primero, si es texto original, deben de participar en el concurso de composición. Esto Ah, es lo más importante. También si quieren hacer una traducción, sí, que se contacte con nosotros y nosotros, como ya están haciendo Roger y René, que están haciendo traducciones de las fábulas, invitamos a todos que quieren participar en hacer la misma cosa. ujú. Y hacemos acordar que hasta cuándo tenemos para entregar Así, nuestros muy textos para el importante. concurso. Muy importante. Tenemos hasta el día 31. Del corriente, desde mes. Ajá, Sí, va de con tres este. niveles. Es una colaboración entre, bueno, de la Ladino Comunidad con el ayudo de la Liga Americana de Ladino y seguro con Aaron. Tres niveles diferentes para principiantes del nivel intermedio y también los avanzados o los que ya hablan la lengua. Textos originales hasta 1000 verbos. Metí el atadillo en el chat. Recibimos ya muchos textos. Más si queréis escribir cosas originales, quiere decir que no publicadas ya de antes o de gente como esa, sería un placer porque ya tenemos dos programas aquí en los encuentros del HAD hablando con los ganadores, ¿sí? Cada año. Y este año va a ser el tercer año, ¿sí? Del proyecto, del concurso. Es una manera muy hermosa de adelantar la lengua. De escribir, sí, qué hermoso. De escribir hay otras oportunidades de traducir. Y como sabemos aquí en este mundo del ladino hay muchas posibilidades y también espacio para partillar también nuestros esfuerzos, que no es siempre así. Ujú. Bueno, antes de empezar a dar los comentarios, me demandas que hay muchas hoy, Bego. ¿Algo más que quieres ajustar o partillar con nosotros hoy, Rosa o Aaron? No, no solo esto, queremos que cualquier persona que tiene ganas de participar en la iniciativa, que se contacte con nosotros, porque estamos muy interesados de que colaboren con nosotros. Ujú. Bien. Rosa, ¿algo? De verdad que yo no pensé que yo iba a profitar de Paramista, de ser parte de Paramista, me estoy acordando tan verbos y tan expresiones que estoy encantada, de verdad. Y siempre, y en veces, Aarón mete un verbo en castellano, mas en judío tenemos otra, lo entendemos muy diferente. ¿Cuál era aquel verbo que se reventó? Ah, Decir,
Judío reventó no es bueno. Quiere decir que uno se murió de una forma terrible. Ma a reventar es to bloom en castellano también. So, eh, Ah, ujú. y esto para los dos, vos empezamos, todos los dos vos empezamos, cada uno empieza una cosa del otro, es una cosa maravillosa, sí, sí. Y eso es lo Siempre. muy importante, ¿no? Queremos hacer esto no solamente para los elevos, sino también para los hablantes. Y este año hicimos un piloto, un experimento con esas parejas, couples, partners, y en cuando tengamos saberes para aumentar, crecer, desarrollar más para amistad, vamos a escribirvos y darvos saber de esto si hay otros grupos hablantes o elevos que también quieren, con un poco de compromiso, laborar juntos. Merci muy mucho a nuestros musafires de hoy, Ros y Aaron. Qué placer Sí. sentir y profitar de vuestros esfuerzos también. Una hermosura, ¿no, Liliana? Maravilla, verdaderamente a mí me placen mucho estas fábulas. Me parece muy interesante porque así como los cuentísticos que tenemos en el Talmud, que son para empezar moral y buen comporto para los hijos y para los adultos también, ¿no? Y esto me place mucho porque es de aquella filosofía que tenían nuestros antepasados de no dar durante una hora a la criatura, esto no se hace. Ya tenías o la dicha o la conseja para que sabes lo que se hace y no se debe hacer o lo que te puede acontecer en la vida. Y esto me place muy mucho. Como lo hacen en las fábulas. Tenemos la mano levantada de Izet. Vamos a dar la palabra al querido amigo. ¿Qué quieres decirnos? A ver si puedes quitar el mute. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Eh, eh, Malorosamente estoy muy triste de lo que aconteció en Austria, en Sydney, pero no hay de hacer. Esto es el avenir nuestro, es esto. No, no lo podemos trocar. Lo que dicho el Dios va a ser todo cada vez. El Dios que nos guarde de estos días. Hanukkah alegre a todos. Me vino al tino una cosa de decirlo porque esto me place mucho, ese montón de consejos. Vos remecio a todos que laborate ya ese hecho. Gracias. Me vino al tino que nosotros en las estrellas de Estambul tuvimos un tipo de laboro. Una madre de un hijico con la gran mamá estaban hablando de entre sí en ladino. El hijico que oyó algunas palabras que quitaron de la boca que hay en la cantica, en súbito empezó a cantar la cantica que sabe en judío español. Esto me hizo saber que el hijico, si quiere empezarse una cosa en ladino, puede empezarse que la cosa que le va a placer a él. En esa conseja que, que, que la meldó la señora, ay, ya me olvidé el nombre. Ay, Ros, escúchame, Ros, que la conozco yo de muchos años antes, cuando vivía esta gané de Gatnasi, de aquel tiempo la conozco. En diciendo, me dando la conseja que el lupo que habló o Codrico que habló, estos personajes lo podemos hacer hablar a los chicos y contar la conseja al quien quiere que la conte. Con esto lo podemos meter a los personajes, a los chicos, que empiecen a guzonearse, a hacer alguna cosa
que les place. ¿Qué dices a esta? Maravilla, una idea maravillosa. Como un teatrico, Sí, chico. un teatrico y ellos que se ambesen esas consejas en judío español y que les muestren a los abuelos, a los diferentes personajes que ellos están aliento de este laboro. ¿Qué dices? Maravilla. Cale que tú lo empeces, este proyecto. En primero, este lupo el lupo con los codrericos, con los codreros, con los codreros, lo haremos si queréis. Perfecto. Seguro. Maravilla, sí. Me lo mandas y yo lo voy a explicar a los chicos. Yo ya escribí una cosa arriba de esto, no sé si se puede publicar en este momento. Hace un video. Empezaremos con una cosa corta, con el cuervo, con el lobo, con el lobo, ¿no? La raposa, quería La decir. raposa, sí. Ok, con lo Sí. que queréis. Maravilla Empezaremos idea. corto. Siempre bueno, todo para bueno que nos estés, Izet, porque tú laboras con estas criaturas una maravilla y será muy hermoso, además de las canticas que ellos besan, que puedan jugar un poco de teatro, que ya sabemos que es también tu especialidad, esta parte de jugar teatro. Y esto será muy hermoso porque los chicos también se van a empezar la lengua con esto, una manera muy, muy hermosa de no solamente los cantes, sino que los diálogos. Esto es muy maravilloso. Y muchas de las fábulas ya tienen la conversación hecha. Ya la tenés ahí. ¿Quién será la raposa? ¿Quién será Sí. el codrerico? Y puede ser un treser que es el relator, el que cuenta lo que pasa entre uno y otro, o es el pensamiento de la raposa En del primero que codrerico. empiece uno de vosotros que lo conte, que sea colaboración en juntos con vosotros. Más de un pues, como dices tú, Liliana, y esto puede ser, ahora no les daremos mucho en aquel, no enfacio, les va a placer este hecho, a poco lo haremos a revivir. Y sí, y un Bueno, poco de costumes, los ellos, uno que se mete a puede ser, sí, orejas sí, por sí, el raposo, sí, sí. eh, sí, otro que se meta plumas por... muy, muy hermoso. Ama, también podemos jugar a esto los adultos. Sí, A si mí me querés. placería Ok, ok, travestirme de ok, coderico o ok. de raposa. Muy bien, muy bien. Y puede Bueno, ser merci mucho. un encuentro que nos Ah, encontramos ya vamos los, a pensar, ya vamos a los pensar un lobos con espacio los para teatro. ratones. No te, esto ya me place tanto. Cuando nos topamos aquí con un sujeto y todos queremos colaborar y nos vienen nuevas ideas que puede ser antes no teníamos, esto es, me tresale el alma. Seguro que sí. Bueno, nos vamos a mandar los mensajicos. Merci mucho, Izet. Zamir, ¿puedes mandar los mensajes que tenemos unos cuantos hoy? Y sí, solo puedo verlos, es que me se reinició el... Ah, tú tuviste de salir, entrar, no puedes Sí, verlos todos. Bueno, no. meldaré yo, no te preocupes, ya está. Vamos a meldar los primeros. Linda Clar, de muy temprano, cuando empecimos, nos mandaba Shalom desde Las Vegas. Jaime Becmoaras, que nos dice, vos saludos de Estambul, Hanukkah alegre con sanidad y un abrazo a la familia Benveniste. Merci mucho. Adrián Toro Quinteros desde Colombia, shalom para todos y todas, venidos con bien sanos y recios, Hanukkah alegre que tengas. Miriam Sherman, buenos días, buena semana y Hanukkah alegre a todos.
Qué día tan especial con vuestros queridos Rose y Aaron y el Balabai Brian. Vos mando un abrazo muy grande y un colacabot por vuestro laboro con AESOP. Gracias siempre a Lili y Marcelo por vuestros encuentros de millón a millón. Seguro. Merci mucho, Miriam. Rosa Pereira que dice, estoy deseosa de sentirlos. Excelente el sujeto. Muchas gracias. Y nos dice Hanukkah alegre o Happy Hanukkah, como escribieron unos cuantos más. Aquí es Hanukkah alegre. ¿Eh? Tenemos otro Hanukkah alegre de Izet Bana, de Silvia Jadev desde Israel. También nos manda Hanukkah Sameach a todos. Rachel Amado Bornik dice, qué placer sentir vos hablar, Ros y Aaron, y contarnos vuestra aventura de traducción. Bravo. Es verdad que es una aventura, ¿eh? Porque a algunos les puede parecer colar y hacer una traslación. Hay muchas cosas ahí, y demás de las palabras justas que uno quiere topar y en nuestra lengua que mismo en veces no existen, nadie nunca se habló en ladino de un animal cual o tal y hay que topar como diríamos nosotros esto, sino que No, también hay que mirar cómo transmitir esto, porque la lengua original la puede tener un senso, ama trasladado, justo, no tiene ningún senso para la comunidad. Así que es un laboro titánico, vos digo. Rachel dice, saludos a todos, quiero ajustar lo que dijo Brian por Ross. Todos los libros de Ross son bilingüales, ladino e inglés, y todos son ilustrados o con sus propias escenas o con fotografías. Son libros maravillosos. Digo yo lo mismo. Am, ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Muchos mensajes, ¿eh? Bueno, también tenemos muchos mensajes por la desgracia que tuvimos hoy en Australia y seguro en Ganeden que estén los que fueron matados ahí, hay muchos feridos y un rab que también organizó esta ascendida de la vela de la candela de Hanukkah eh, y también resultó asesinado. Ama- Hay muchos mensajes verso esto y no queremos dejar de nombrar. Seguro que estamos en un corazón con con la comunidad de Australia. Mm, seguro. Tenés en el chat atadillos, unos cuantos, uno a meldar las fábulas que tenemos publicadas en ese Farad, otro para ver, sentir en el canal de YouTube las 5 fábulas que tienen el texto. En el atadillo que vos metí para meldar las fábulas en ese Farad también están los filmos en Bayo. Así que se puede topar todo en junto para meldar y sentir con la letra. Y Gloria Asher que dice, gracias por este encuentro tan interesante. Vos admiro, Ross y Aaron, cómo estás haciendo tanto más de traducir las fábulas. Qué hermosas ilustraciones, qué alegría para nosotros y para eso también. Bueno, si nos está mirando, seguro le va a placer. Y Rachel que dice, y Ross y Aaron son artistas, seguro, los dos hacen unos dibujos maravillosos, cada uno a su estilo, artistas verdaderamente. Lucien Beraja que dice, muy interesante, merci mucho, me plació mucho. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook que las personas no están aquí adentro como vos. Hanukkah alegre a todos. Felicitaciones a Ros y Aaron por esta labor maravillosa, por todas las ideas interesantes. Saludes de Jerusalén, de Shelley Swed. Y
¿Qué más? Una demanda para Doña Ros y Don Aarón, dice Adrián Toro Quintero. ¿Pensás crear un libro sobre las fábulas trasladadas al judaísmo? Bueno, hablemos aquí un poquitico, ¿no? Veremos. ¿Qué será, será? Como dijimos antes de entrar. Si va a querer ser, vamos a meter todo el tino en un libro que estará muy hermoso. René Martín dice, bravo a Ros y Aaron por vuestro grande labor de traducción y de ilustración de las fábulas. Si queréis más ayuda, Roger y yo vos podemos ayudar con más traducciones. Vale la pena hacer esto para las futuras generaciones de ladinohablantes. Grande placer. Ya hicieron tradiciones y nos plació muy, muy mucho, porque René sabe la lengua mejor de todos. El primero. ¿Verdad? ¿Verdad? Ama también está muy buen ejercicio para elevos o para los que quieran tentar, que hagan una traslación y después uno que ya conoce más mucho la lengua le haga la supervisión, diríamos, ¿no? Que la corrección y encima también se empezarán otras palabras y expresiones. Daisy Braverman, vos quiere demandar de qué usaste el verbo samara, fur en inglés, al lugar de cuero, que es skin en inglés, el verbo usado en la historia. Samarra es más. mm, Hay un veo encima pelos grandes y cuero es encima seco. A mí me Sí, place Bueno, cosas así. porque es verdad, como decíamos, que en veces no se puede meter la palabra justa porque el censo de la palabra en otra lengua o en la lengua original no es justo lo que uno quiere figurar. Ya sabemos que otros van a pensar diferente, como vosotros dijisteis, ¿no? y Que... también en este caso creo que miremos en los afiches de Aldo Sevi que él hace y mm, vive, creo que era un manto de Samarra y como era en las vestimientas y como el cuero, la Samarra del león tiene muchos cabellos, me pareció bueno. Claro, Sí, también pensaste en meter, por ejemplo, noticas en bajo para decir, por ejemplo, figurativamente Samara, para que se entienda que no es que lo vamos a usar siempre para cuero, sino que en este caso es por la figura del león, ¿no? Puede ser aclaraciones. Rachel Amado Borning, que vos dice algunas cosas, yo las diría un poco diferentes. Si me mandas los textos, vos digo mis sugestiones. Ah, Gracias. por cuando tú decías lo de la fábula que es tu preferada, Rachel dice, y esto lo vemos en la política, esto es. seguro. Realmente los asnos que hablan son Sí, dos. y prometen cosas que ya se ve que no van a cumplir en la vida. Sí, son los Eh, sabios hoy en día, sí. Seguro. Joe Jalío, que está aquí con vosotros, qué bueno que estás aquí, Joe. Nos demanda, ¿Raposa en el texto original en griego era mujer o hombre? Es que esto Era ese zorro. lo trajimos muchas veces, depende de la versión que escribimos. A veces raposa, a veces raposo, es que no sé. Claro, porque no sé cómo es en otras lenguas, para nosotros zorro en castellano puede ser mujer o hombre, hay que decir cuál es. Es el mismo verbo para las dos cosas. La verdad es cuando yo traduzco mis obras, paso sobre la traducción 100 veces. Y lo voy trocando, lo voy trocando. Ahora no tuvimos tanto tiempo para, estábamos para planear
Puede Es ser que que mira, si haces un congreso mundial por cada fábula, nunca no va a salir en no, ninguna parte, porque cada uno va a tener discusión diferente. seguro. Además, está Hay bueno mil sentir formas, y la seguro. opinión es del que está escribiendo. Y muchas Esto veces, es la verdad. muchas, La da al cabo palabra es decisión, es el que está escribiendo. Y dice, porque yo decidí y ya está. y muchas veces Eh, cuando estamos haciendo la traducción nos quedamos con la frase más simple que puede haber, porque vemos que el texto original es muy hermoso y muy, a veces, no voy a decir académico, ama, se escribía para que fuera hermosa. Seguro. Y lo tenemos visto esto en las publicaciones de Tres Naciones de Principico, de Gulliver, de Alicia, de muchos otros libros que tenemos Tres Naciones hechas al tiempo, cuando se hablaba en casa esto. Y los editores también quitaban cosas, metían cosas judías que no eran parte, porque pensaban que el objetivo era que se entendiera en la comunidad, no solamente la traslación, sino que es un labor grande. Por esto digo, trasladar es más mucho difícil que criar una cosecha. Liliana, y El, ahora el judío tenemos... que yo hablo no es el judío perfecto. Yo me acuerdo de cosas. Por ejemplo, usamos Sembatakov y las yacas. No sé bueno, cómo vine. Al final hablábamos por léxico. Yo, Sembatakov y las yacas, me viene conmigo, lo quiero usarlo así. ¿No? Ah, Brian, decías una cosa. No, una es acá, porque como hay muchos laboros y esfuerzos de estos textos, un día vamos a tener, va a salir otro texto, quitar un texto con Mafalda, con el Principico, con Johá y todos juntos en un libro en ladino. Oh, buena bravo. Yo idea. estoy haciendo traslación de Mafalda, que son chicos, Sí, 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 sí. Ma chicos ahora diálogos. todos Ama también, cuando juntos. lo publico, uno dice, ¿de qué no se decía esto? ¿De qué no metiste eso otro? Bueno, esto es lo que me vino. Ya está. En veces me lo pienso y lo troco, y otras veces digo, es igual, una o la otra, ya todos conocemos estos verbos. Daisy Braverman también dice que está pronta a ayudarvos en este labor y ella conoce Chévere, muy mucho, es una, como Rachel Amado seguro. Boni, que es una grande, un grande ayuda para vosotros. ¿Qué Gracias. más tenemos? Roger Brewer que nos dice participar para mí está, me place muy mucho. Merci mucho Aaron y Ross por haber creado este programa. Y muy lindo esto. Y Goy Albala que nos dice, ¿cuántas maravillas de ideas estás dándonos para el adelantamiento de nuestra querida lengua? Merci a todos y a todos de París. Mm. Daisy Braverman que nos dice, muy hermoso proyecto, felicitaciones. ¿Qué más tenemos de Estrella que está en YouTube? Dice, buenas tardes, Iset Coacabod. Yo tengo 10 años con una eleva, hicimos un sketch, La Raposa y el Cuervo. Oh, Parece que fue ayer. Oh, bueno, qué bueno. Escríbemos Estrella, cualquiera de nosotros, por Facebook, por email, por la página de sefarad.com, si quieres que esto estará muy hermoso. Em, a ver, dice, al parecer es Stella Garber. Stella, porque en veces aparece solamente el alias de las personas. Bueno, vamos a estar Pueden seguir escapando. Samir, ¿eh? Sí, puede, Ama, ya está. Ya. Tenemos los mensajes meldados, Ama, vamos a escapar con nuestros anuncios de cada semana. Merci mucho, Brian. Y en tu representación por los Shadarim, ya sabemos que la camisita se troca un día, otro día, así que hoy es la presentación por los Shadarim. Ross Cohen y Aaron, maravilla de proyecto no, ya es una realidad que tenéis este carar
de fábulas y inshallah vas a tener más muchas y otras cosas escritas más. Esto es una hermosura. Y ahora voy a partillar mi ecrán para que sepas lo que vamos a tener la semana el viniente, el La turno semana, de Zamir. sí, la semana en Pinien tenemos el Strom Center de Washington, dice los tesoros sefaradíes de Seattle. Tenemos de Balabaya de Avinar y esto es el 21 de diciembre del 2025. Ujú. Para meldar artículos, haberes, conocer actividades sefaradíes y para meldar las traslaciones de las fábulas que vites, puedes entrar en sfarad.com o escribir al número que tenéis en el ecrán por WhatsApp o registraros por mail al boletín semanal de Sfarad. Para ver este encuentro y otros encuentros enregistrados pasados, conferencias, música y documentarios, ya sabéis que podéis entrar en youtube.com/sfarad. Y como os dije antes, para vuestros donos podéis entrar y colaboraciones podéis entrar en fsfarad.com para encuentros y merci muy mucho a los que todas las semanas o los meses nos dan sus colaboraciones que esto nos ayuda a poder continuar esta actividad que nos place a todos y nos ayuda muy mucho. También puedes colaborar en haciendo me place, comentando, partajando y vos registrando, que todo esto nos ayuda muy mucho también en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Merci mucho, Zamir. Ahora vos sueltamos a todos Hanukkah alegre. Aquí todavía no llegó la hora del ascendido de la candelica. Ya la tenemos aquí aparellada, ¿eh? Aquí se ve la antigua Hanukkah que tenemos. Y sueltamos a todos vosotros, los que ya empezasteis con la fiesta y los que todavía vos mancan unas horas. Hanukkah alegre para todos. Ya queremos tener esta alegría del ascendido de las candelicas cada día. Y como siempre, nos despartimos diciendo semana buena a todos, buena semana mos del Dios, paz para Israel y para todo el mundo. Amén, ve amén. Nos alegra mucho que estés aquí. Cada semana esto nos empezamos cosas, nos aunamos a proyectos. Maravilla. Esto es Comunidad Sefaradí Ladino Hablante. Gracias. Alegre y avanzado encuentro. Hanukkah alegre a todos. Ya, Muchas gracias. Zamir, Todo bueno, Hanukkah alegre, maravilla, maravilla de encuentro que Aarón, hicieron. Hanukkah alegre de Haifa. felicitaciones. Hanukkah alegre. Danos y besos. Hanukkah alegre a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Danos y besos. Tapados con bien.